Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno es alabar al Señor con todo nuestro corazón. Adorarle, no importando la situación, no importando la adversidad. Adorarle, porque Él merece toda gloria y toda alabanza. Bendito el Señor. Vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. En esta hora te adoramos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú bendigas a cada uno de los que han podido llegar aquí, que tú bendigas a los que van a oír esto luego, Señor, y que, Padre, tu palabra, Señor, haga hueco en los corazones. Eso es lo que queremos, porque toda la gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a empezar en esta noche. Son dos mensajes, ¿verdad? Voy a dar uno hoy. Es algo que aquí se ha hablado, el pastor lo ha hablado, ¿verdad?, en varias ocasiones, pero yo buscando y leyendo esta semana, pues me detuve en esto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y yo le puse como título términos trascendentales en la vida del creyente, y son la justificación, la santificación, la redención y la reconciliación. Y en esta hoy vamos a estar hablando sobre la justificación y la santificación. Y la base bíblica la encontramos en la carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, donde dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La Escritura nos revela términos que están asociados con nuestra salvación. Cada palabra revela una imagen importante en nuestra salvación. Debido a la riqueza de cada término, gloria al Señor, los estudiosos de la Biblia deben familiarizarse con estos términos, que son pasos muy importantes en nuestra salvación. Cuando hablamos de algo trascendental, estamos hablando de algo que es muy significativo y tiene consecuencias muy importantes, más de lo que pudiésemos explicar. Primero que nada, nosotros fuimos elegidos. Amén. En Juan, capítulo 15, versículo 16, la palabra del Señor nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús tomó la primera decisión: amar y morir por nosotros, invitarnos a vivir con Él para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Nos toca a nosotros la siguiente decisión, que es aceptar o rechazar su llamado. Sin la decisión de Él, no nos quedarían alternativas. Él primero tuvo que amarnos, tuvo que entregarse en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dios nos elige a cada uno de nosotros con un propósito, un destino específico. Dios hace un llamado a Jeremías. Él hace un llamado extraordinario a este profeta. Y lo podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, donde él dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Al igual que a Jeremías, Dios nos conoció, aleluya. Él nos conoció mucho antes de que usted y yo naciéramos, o incluso
nos concibiera. Qué lindo. Pensó en nosotros e hizo planes para nosotros. Puede que durante esta travesía que estamos aquí, porque esto es una travesía, somos peregrinos y extranjeros, este no es nuestro lugar, nos sintamos muchas veces descorazonados o quizás nos sentamos que no somos dignos, ¿verdad? Pero recordemos que Dios siempre nos ha considerado muy valiosos y ha tenido en su mente un propósito para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar en el tema de la justificación. Justificar es recuperar, absorber, pronunciar y tratar como justo. En Tito, en la carta a Tito, capítulo 3, del versículo 4 al 7 nos dice, esta palabra nos enseña algo bien importante. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Este texto del 4 al 7, ahí se revela nuevamente la Trinidad de Dios, nos habla de Dios, del plan de Dios, nos habla del Espíritu Santo y nos habla de Jesucristo como nuestro Salvador. La Trinidad en todo su esplendor. Pablo resume lo que Cristo hace cuando Él nos salva. Nos trasladamos de una vida de pecado a una que es guiada por el Espíritu Santo. Fuimos lavados de todos nuestros pecados, no solo de algunos, fue de todos nuestros pecados cuando venimos al Señor. El creyente experimenta lo que es el arrepentimiento y reconoce a Jesús como único Salvador y su obra salvífica para nosotros. Ganamos la vida eterna con todo lo que implica, gloria al Señor. Pero es importante nosotros experimentar lo que es el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Podemos estar toda una vida en la iglesia, podemos estar adorando al Señor, pero si no nos hemos arrepentido, ¿qué estamos haciendo? Absolutamente nada. Tenemos la renovación del Espíritu Santo y Él continúa renovando nuestros corazones. Y quiero que entiendas en esta noche que nada de esto tiene lugar para haberlo ganado o merecido alguno de nosotros. No, todo esto es por la misericordia y por la gracia de Dios. Esto es gratuito para todo aquel que lo quiera, para que todo aquel que quiera aceptar este precioso evangelio que costó la vida del Hijo de Dios. Aleluya. Por eso es que esto es tan serio, hermanos. Por eso es que esto es tan serio, porque Él dejó su trono de gloria para venir a esta tierra única y exclusivamente por salvarnos. Cada gota de su sangre limpió nuestros pecados. Cada gota de su sangre limpió mi vida. Gloria al Señor. Cada gota de su sangre transformó mi vida. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a estar agradecida por todo lo que Él hace en mi vida? Día a día, hora tras hora, segundo a segundo. Cuando una persona ha sido justificada, ha sido puesta en libertad de cualquier pecado o culpa del pecado. En Hechos capítulo 13
versículos 38 al 39 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Así que si nosotros fuimos justificados, fue porque Él, única y exclusivamente porque por medio de Jesucristo fuimos justificados. Estas son las buenas nuevas del Evangelio: el perdón de pecados y la libertad de culpa al alcance de todas las personas mediante la fe en Cristo. No va a haber excusa. En aquel día no va a haber excusa. Justificar significa defender acciones que realmente no merecían ser perdonadas. Más tarde esta palabra llegó a significar lo que es correcto o derecho. Y esto era extendido para incluir los esfuerzos para establecer la justicia de Dios. La justicia significa estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué maravilloso! Gloria al Señor. Solamente las personas contritas pueden ser justificadas delante de Dios. El adjetivo contrito define al que tiene dolor, pena y arrepentimiento por una falta cometida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 10 al 14, nos lo explica muy bien. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano era una persona a la que Roma le había dado la autoridad para recaudar impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A menudo las personas que vivían cerca de Jerusalén iban al templo a orar. El templo era el centro de adoración. Créeme, el fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino para anunciar a todo aquel que podía oírle cuán bueno él era. El publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Creerse justo por mérito propio es peligroso. ¿Sabe qué? Esto conduce al orgullo. Esto motiva desprecio a otros e impide recibir la justificación. Deberíamos hacer nuestra la oración del publicano, porque necesitamos la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Que el orgullo no impida reconocer nuestra necesidad de Dios. La carta a los romanos nos da el tratado más completo sobre la naturaleza de la justificación. En Romanos 3:20 nos enseña que la ley de Moisés no podía justificar. Dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se conoce que
el pecado. Cuando reconocemos nuestros pecados, entonces somos justificados. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que presentarnos ante el Señor y decirle a Dios todo lo que está pasando en nuestra vida con toda la claridad, como si yo solo estuviera hablando a una persona y decirle: Señor, me está pasando esto, siento esto, Señor, ayúdame, porque no quiero que mis vestiduras se ensucien. Ayúdame a ser limpio. Ayúdame, Señor, a ser sincero delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, a ir a tu presencia con un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. Gracias. ¿Sabe usted que hay gente que lleva años en la iglesia y todavía están guardando cositas que le van a impedir ir al cielo? Yo creo que nosotros tenemos que buscar a Dios hoy más que nunca, como que dentro de 1 minuto, 2 minutos, será el arrebatamiento. Estamos en tiempos finales, mira, hermano. Yo en estos días yo decía: Señor, pero es que la palabra se está cumpliendo a los ojos de nosotros. ¿Qué le pasa a la iglesia, Señor? Tú vienes, ya tú estás a las puertas, gloria al Señor, aleluya. Pero estamos en el sueño de la indiferencia. En Romanos 3, del 23 al 24, nos habla que la justificación es posible solo a través de la gracia de Dios revelada en Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención significa que Jesucristo pagó y ahora somos libres. La paga del pecado era la muerte. Jesús pagó la deuda, pero eso de la redención lo vamos a estudiar luego. Gloria al Señor. Pero Jesús pagó la deuda. Él pagó la deuda en la cruz del Calvario. En Romanos 1:17 nos dice que somos justificados por la fe. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al poner nuestra confianza en Cristo, solamente en Él, entramos en una relación cordial con Dios. Dios nos declara justo por fe y solo por fe. Pablo cita a Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde el profeta decía: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Cuando el alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Cuando Habacuc dijo vivirá, quizás se refería solo a la vida presente. Pero Pablo nos amplía el concepto para incluir también la vida eterna. Cuando confiamos en Dios, obtenemos salvación, hallamos la vida ahora y para siempre. En Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Aleluya. La mayoría de los religiosos prescriben ciertos deberes que deben cumplir quienes desean que Dios los acepte. Gracias al Señor, el cristianismo es el único, el enseñar que las buenas obras no nos justifican ante Dios. Aleluya. Gracias. No hay logro humano ni progreso en el desarrollo personal que cierre la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. Gracias. Las buenas obras son importantes, son buenas, pero no compran la vida eterna. Sí, tenemos que hacer buenas obras, lo tenemos que hacer,
pero sabiendo que no nos salvan. El único que llevó todos nuestros pecados, el único que puede hacernos salvos, es a través de Cristo, a través de aquella sangre. Gloria al Señor. Así que somos salvos solo por lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo hace en nuestra vida, única y exclusivamente por fe. En su misericordia, sin embargo, cuando Él nos salva, nos da fe, una relación con su Hijo que nos ayuda a ser como Él. Mediante la fe pasamos de muerte a vida. En Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye ¿qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque Dios nos salva solo por fe. La fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que hacemos, es algo que viene a través de Dios. La fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hacemos. La fe reconoce que podemos cumplir con la ley, que no podemos cumplir con la ley, ni medir las normas de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios en todo y la cobertura del Espíritu Santo. La fe se basa en nuestra relación con Dios. Aleluya. No en lo que hagamos por Dios. Aleluya. Al ser justificados, tenemos paz. Fuimos justificados y tenemos paz. En Romanos 5:1 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios, que no necesariamente equivale a sentimientos de paz como la calma y la tranquilidad. Paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. Ningún pecado debe bloquear nuestra relación con Dios. No debe bloquearla. La paz con Dios es posible solo porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Así que podemos entender el término de la justificación como por el que se declara sin culpa de nuestro pecado. Fuimos declarados sin culpa. La santificación, en ser cada vez más semejante a Cristo, es ser cada vez más semejante a Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. En Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Santificar es poner aparte con un propósito santo. Hemos sido apartados de lo común y aislados para el servicio de Dios. En 2 de Timoteo 2 del 19 al 21 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Así que nadie lo puede engañar. Él conoce si venimos aquí a adorarle en espíritu y en verdad. Él nos conoce. Y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y otros
para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que Dios hace en nuestra salvación. ¿Qué Dios hace en nuestra salvación? Lo que Dios espera de nosotros es la separación del mundo y del pecado. En 2 de Corintios 6, del 17 al 18 nos dice: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La separación del mundo involucra más que tener distancia con los pecadores. Significa permanecer cerca de Dios. Implica más que evitar diversiones que nos llevan a pecar. También tiene que ver con la forma como utilizamos nuestro tiempo. En este mundo caído no hay forma de separarnos totalmente de los efectos del pecado. Sin embargo, debemos resistir el pecado que está a nuestro alrededor. No hay que ceder, ni mucho menos rendirnos ante Él, porque fuimos santificados. El llamado que nos hace el apóstol Pedro, en su carta, en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 19, es de vital importancia para el creyente, donde dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Santidad significa mantenernos delante de Dios y dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. Gloria a Jesús. Gracias. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes. Gracias, no mezclándonos con la multitud. Gracias, Señor. Es importante no ser diferentes solo por el hecho de serlo. Lo que nos hace diferente, ¿sabe qué es lo que nos hace diferente? Las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. Nuestras prioridades deben ser las de Él. Todo eso va en contraste directo con nuestras costumbres anteriores. Antes le servíamos al enemigo. Cuántas cosas no hacíamos, pero cuando venimos a Cristo, esa relación con Cristo tiene que estar renovándose día a día y acercándome cada día más a Él y apartándome del pecado. Gloria al Señor. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, por lo que Dios nos da, ¿qué? Su Espíritu Santo, para ayudarnos a ser obedientes, y nos da el poder para vencer el pecado. Si tú tienes el Espíritu Santo, puedes vencer al pecado. Gloria al Señor. No use la excusa
de que no puede evitar el pecado. No me venga con eso. No use esa excusa. Pídale a Dios que lo ayude a ser liberado de las garras del pecado. El temor que nos menciona en ese versículo 17 que leí no es el temor de un esclavo a su amo insensible que lo maltrata, no, sino el respeto de un creyente a su Dios todopoderoso. Dios es el juez de toda la tierra. No debemos pasarlo por alto, ni tratarlo con indiferencia, ni suponer que nuestra posición privilegiada como hijos de Dios nos da la libertad de hacer lo que querramos. No debemos creernos niños mimados, sino hijos agradecidos y respetuosos a nuestro Padre Celestial. Dios desea santificarnos completamente. En 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24, nos dice, me lo sé de memoria porque una vez me lo tuve que aprender. Y me lo sé de memoria, hermano, me lo tuve que aprender. Y no fue hasta la edad que entendí lo que decía ese versículo donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean que guardados irreprensibles. Aleluya, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La idea detrás de la palabra santifiqué es ser apartado, ser algo distinto y diferente, rompiendo nuestra manera antigua de vivir y formando una nueva vida. Aleluya, gloria, porque todo el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. La manera en la que efectúa esta transición indica que es solamente en el poder de Dios. Podemos recibir esta orden como inspirada. Dios quiere que haya una jerarquía dentro del ser humano. Ordena primero el espíritu, luego con el alma y finalmente con el cuerpo. Me gusta mucho la alegoría que hace Joyce Meyer a esto, donde ella dice, podríamos entonces decir, por el orden en que se menciona, la chequina de su presencia brilla en el lugar santísimo, el espíritu, y de ahí se vierte sobre el lugar santo nuestra alma, y así hacia el patio exterior hasta las mismas cortinas del cuerpo son irradiadas con la luz de Cristo, y esa luz nos hace diferente en donde quiera que nosotros vamos. Esa luz de Cristo en nosotros nos hace diferente. Somos santificados por la verdad, santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Un creyente se santifica al creer y obedecer la palabra de Dios. Somos santificados por la sangre del pacto. En Hebreos 10 nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados por el llamado del Evangelio. En 1 Corintios 1 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos justificados, santificados en el momento en que aceptamos a Cristo. Jesús nos hace una invitación a ser justificados y santificados. La santificación es un proceso de toda la vida. Estamos aquí, estamos en este mundo y estamos cada día, se supone que cada día seamos más santos y más santos. Esto hace que nos sintamos queridos y amados por Él.
Nosotros somos llamados a ser santos. Dios nos ha hecho una invitación, aleluya, personal, para que seamos ciudadanos de ese reino eterno. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede llevarnos a su reino glorioso, porque es el único que quita nuestros pecados. Aleluya. Santificado significa que somos elegidos y apartados por Cristo para su servicio. Aceptar la invitación de Dios significa que aceptamos a su Hijo Jesucristo y confiar en la obra que llevó a cabo en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, de una manera especial, Señor. Ayúdanos a cada día a santificarnos más, Señor, y a cada día reconocer y entender el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, que fue únicamente para limpiar nuestros pecados, para salvar a una humanidad. Solamente Él podía hacerlo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.